Buenas tardes, doctor. Se lo puede escuchar. Ok. Bien, hoy día vamos a desarrollar el capítulo de osteoartritis, ¿ya? Sí pueden visualizar mi presentación, ¿no? Sí, Sí doctor. avanza también. ¿Avanza también? A ver, un ratito. Sí, avanza, ¿cierto? Sí, sí. Sí. Ya, ok, listo. Ok. La osteoartritis es una enfermedad que hace mucho tiempo atrás se consideraba como un proceso relacionado a la degeneración articular. Esto quiere decir que los cambios que veíamos en osteoartritis, antes conocido como osteoartrosis o simplemente artrosis, hacían relación a que este deterioro del cartílago articular estaba relacionado a la vejez o el envejecimiento. Por eso los cuadros clínicos que observábamos con cambios de engrosamientos a nivel de las articulaciones de manos, rodillas, caderas, eran más frecuentes en personas de tercera edad más que en jóvenes. La osteoartrosis cambió su término a osteoartritis porque se comenzó a encontrar procesos de inflamación. Estos cambios o procesos de inflamación que tienen que ver con las cubiertas articulares como las membranas sinoviales y las estructuras internas como el cartílago articular, se encontró que habían procesos destructivos que tenían que ver con mediadores inflamatorios. Entonces, la denominación actual es osteoartritis por el sufijo itis que nos relaciona a un proceso de inflamación. El Colegio Americano de Reumatología define a la osteoartritis como aquella condición o grupo heterogéneo que va a originar síntomas o signos articulares que tienen que ver con la integridad del cartílago articular. Y este cartílago articular indirectamente está relacionado con los cambios que pueden ocurrir en el hueso que se encuentra por debajo del cartílago articular llamado hueso subcondral. Por lo tanto, la estructura de cambios que se van a dar no solamente va a repercutir a los cambios de membrana, líquido, cartílago, sino también a la parte ósea. Y en ella vamos a ver cómo esta parte ósea juega un papel fundamental para los cambios de la fisiopatogenia de la enfermedad. Si nosotros graficamos una articulación hacia el lado izquierdo, una articulación sana, podemos identificar la zona del hueso, la parte articular o carilla articular que se va a relacionar con el otro cartílago de la otra estructura ósea, un líquido sinovial que va a bañar esta zona de lubricación de cartílagos, una membrana interna llamada membrana sinovial en color celeste y por fuera una cápsula articular para mantener una articulación indemne. Pudieran haber algunos detalles adicionales, algunos tejidos fibrocartilaginosos como los meniscos, algunos ligamentos que también van a originar soporte y sostén de la articulación, pero ya son estructuras que pueden estar en algunas y no en otras articulaciones. Y hacia el lado derecho podemos identificar los cambios que se originan en los pacientes con osteoartritis. Y en ellos podemos ver principalmente la degradación o destrucción o adelgazamiento del cartílago articular, cambios a nivel de la zona del hueso adyacente, que es el hueso subcondral, engrosamiento o inflamación de membrana sinovial. Claro que esta inflamación de la membrana sinovial no es tan intensa como lo vemos en los pacientes con artritis y vamos a encontrar modificación de la cápsula articular con inestabilidad de ligamentos e inclusive subluxación o deformaciones articulares que se dan en estos pacientes. Vamos a ir viendo algunos hallazgos radiológicos. Le voy anticipando que hay formación de osteofitos, por ejemplo, en muchos cuadros de los pacientes en los que tienen una osteoartritis. Si vemos la progresión de una enfermedad, lo podemos graficar. El cartílago en la cual nacemos se va a ir engrosando dependiendo de los depósitos de materiales que se tiene principalmente el colágeno y proteínas como los glucosaminoglicanos que se encuentran a este nivel. El deterioro por fricción o por los años mismos o la senescencia de los condrocitos va a originar menor producción de cartílago y la fricción y el edema que se va a dar va a originar mayor destrucción con los cambios subyacentes a nivel de la zona o el hueso subcondral
donde se pueden apreciar algunos quistes o geodas que se ven en las placas o imágenes radiográficas. Podemos definir entonces la osteoartritis en una definición clínica y en una definición por imágenes. Clínicamente, todo paciente con osteoartritis presenta dolor. Este dolor tiene una característica de presentar un patrón mecánico. Esto quiere decir que cada vez que la articulación presenta movimiento va a originar dolor. Y es lógico pensar porque esas estructuras cartilaginosas, incluido la parte ósea, van a originar fricción cada vez que el paciente hace un movimiento articular. Pero cuando la articulación se encuentra en reposo, está en una posición como estar sentado o estar en la cama echado o dormir durante la noche y levantarse el día siguiente, el movimiento de la articulación va a originar una rigidez al comenzar a hacer el movimiento, conocido como rigidez matutina, si es en la mañana, o la rigidez que se origina también al estar mucho tiempo sentado en una posición de reposo, una rigidez post-inactividad. Ambas rigideces, ya sea matutina o post-inactividad, va a originar tiempos de incomodidad en la articulación que son por breves minutos. Este tiempo de rigidez es diferente a la rigidez que observamos en las patologías como las artritis, que normalmente duran más de una hora. La rigidez en los pacientes con osteoartritis, más bien la rigidez dura pocos minutos, no siendo más allá de 30 minutos cuando el paciente o la articulación está inmovilizada. Por otro lado, si tengo dolor y tengo rigidez, voy a obtener entonces una discapacidad o una limitación de los movimientos articulares en la articulación afectada. Ojo que la osteoartrosis no se da de forma global o de la misma intensidad en forma global en todas las articulaciones. Vamos a ver cuáles son las que más se afectan. Puedo tener más artrosis en manos, puedo tener una rodilla con mayor artrosis y no en manos, o puedo tener artrosis en cadera y no en rodillas ni en manos, o puedo tener artrosis en todas estas áreas mencionadas. Por lo tanto, la limitación funcional va a estar dependiendo del componente o la articulación que pueda estar tomado. Si son en rodillas y caderas, va a haber entonces una limitación para el desplazamiento, la movilidad o la flexión o arrodillarse a nivel en miembros inferiores. Por otro lado, esta fricción de estas estructuras que se encuentran dañadas va a originar un crujido o crepitación y el cuerpo o el cartílago trata de formar nuevo cartílago, pero estos cartílagos nuevos se osifican, dando a la formación de los famosos osteofitos que se pueden identificar en las placas radiográficas. Como hay un proceso de inflamación en esta osteoartrosis, podemos encontrar leve derrame articular o leve inflamación articular o simplemente que no hay líquido en la articulación y lo que más bien expresa el paciente es dolor. Clínicamente, entonces, podemos ver que el paciente presenta dolor no en un punto específico, sino en toda una área para hacer denotación de que el componente de la articulación está comprometido. Y es cuando le preguntamos al paciente dónde le duele, y lo primero que escoge con una mano o ambas manos para hacer referencia a que es todo ese segmento la que tiene incomodidad. Aquí podemos encontrar algunos cambios también clínicos a nivel de manos con la formación de los nódulos artrósicos en las interfalángicas proximales que van a tener nombre específico como los nódulos de Bouchard. Pero también desde el punto de vista radiológico o por imágenes puedo dar una definición o un concepto de qué cosa es una osteoartritis. Ya hemos mencionado la parte clínica y en la parte radiológica podemos ver que los pacientes que presentan daño articular por osteoartrosis se va a manifestar o se va a evidenciar con una reducción del espacio conocido como pinzamiento. El pinzamiento articular se diferencia mucho del pinzamiento de una osteoartritis porque existe, en este caso de osteoartritis, existe una asimetría que se puede observar en las imágenes radiográficas. En cambio, el pinzamiento en una artritis, como artritis reumatoide, por ejemplo,
vamos a encontrar un pinzamiento más bien de tipo simétrico. Y ahí es donde viene la gran diferencia. Asimetría para la osteoartritis y simetría para la artritis reumatoidea o cualquier otra patología inflamatoria. Entonces, recordemos, pinzamiento asimétrico, vamos a encontrarlo en estos cuadros clínicos de osteoartritis. Por otro lado, vamos a encontrar la formación de hueso nuevo, también conocido como osteofitos. Estos osteofitos generalmente son marginales, también pudiéramos encontrar osteofitos centrales, pero en la gran mayoría son marginales las que se presentan hacia un lado, probablemente donde se está formando mayor cantidad de cartílago. Y por último, los cambios que están por debajo del cartílago que le mencionaba, que donde el hueso se une con el cartílago, que es la zona subcondral, vamos a encontrar radiográficamente un blanqueamiento de ese espacio, esa área conocida como esclerosis del hueso subcondral. Aquí podemos apreciar una imagen radiográfica de una rodilla. Podemos ver los bordes de los cóndilos y los platillos tibiales podemos dibujarlos. Lo que sí no puedo ver claramente dónde están los cartílagos. Acuérdense que todo lo que contiene mineral o calcio se va a traducir radiográficamente. Por lo tanto, el hueso sí se puede apreciar muy bien sus bordes y su forma. En cambio, el cartílago, como vamos a ver en su gran composición, es líquido, no se aprecia dónde se encuentran los cartílagos e intuitivamente podemos pensar que la separación o el espacio que se genera entre ambos bordes óseos, aquí vamos a encontrar el cartílago articular. Por lo tanto, si queremos graficar el cartílago, podemos decir que aquí tenemos en esta zona el cartílago del fémur y en la parte inferior el cartílago de la tibia. Este estrecho, este espacio que se puede ver en imágenes radiográficas, uno puede intuir si hay un deterioro o un desgaste de cartílago. Eso quiere decir que la distancia entre bordes óseos debe ser tan igual entre uno y otro lado. Si yo encuentro una reducción de un espacio en uno de los lados, podría pensar que esta zona articular que tiene reducción de espacio existe un deterioro del cartílago hialino. Y aquí podemos apreciar una radiografía de un paciente con una osteoartritis de rodilla. Y aquí claramente se puede ver que no existe espacio articular de separación entre el fémur y la tibia. Lo que normalmente debe estar ocupando el cartílago articular, aquí el de cartílago se ha deteriorado y se ha desgastado. Por lo tanto, a esto vamos a denominar pinzamiento, pero como es en un solo lado, vamos a decirle pinzamiento de tipo asimétrico. ¿Ok? Aquí vemos un espacio adecuado y acá una reducción mucho más marcada, pinzamiento asimétrico. Adicionalmente, podemos encontrar algunos cambios estructurales como afilamiento de las espinas tibiales, como estas de acá. Vamos a encontrar formación de hueso nuevo, osteofito, y vamos a encontrar en la zona del hueso o el espacio subcondral una esclerosis que se ve como un hueso mucho más blanco. La progresión de daño, por ejemplo, desde una articulación en una persona joven de 30 años, donde el espacio está perfectamente preservado, no existe reducción, avanzando con el tiempo, ya 50 años, deportista, que corre en maratones, vamos encontrando que la reducción del espacio articular se está dando más en el lado lateral entre la reducción del cóndilo y la tibia. Y ya a mayor edad, ese mismo paciente a los 70 ha perdido totalmente el cartílago articular. La progresión de daño se puede dar en esta dirección, no en todos los pacientes. Van a existir factores condicionantes que van a originar un mayor deterioro del cartílago. Por lo tanto, la progresión de la osteoartritis se va a valorar en base al grado de pinzamiento. Si existe más pinzamiento, por lo tanto, existe mayor daño. Y si hay mayor daño, va a haber mayor dolor y va a haber mayor limitación funcional. Eso es lo más lógico de pensar, ¿ok? Pero existe una incongruencia muchas veces entre la parte clínica del dolor
y la parte de las imágenes radiográficas. Es lo que nosotros denominamos una disociación clínica radiológica. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo tener cambios de artrosis tan intensos como la que vemos en esta imagen, pero en una escala visual análoga del dolor, de intensidad del dolor, probablemente el paciente puede tener un nivel de dolor de un grado, de grado 2. Por ejemplo, si lo vemos en una escala visual del 0 al 10, ¿no? Me dice, doctor, me duele como un nivel de 2 de dolor. Mientras que yo puedo tener grados menores de artrosis, como en esta imagen, el paciente le duele como un nivel de 8. Por lo tanto, podemos encontrar que no todo cambio radiológico intenso o de mayor deterioro podría originar mayor dolor, ¿ya? Es lógico pensar que sí, este paciente va a estar caminando con mucha incomodidad y mucho dolor comparado a este, pero pudiera ocurrir también lo contrario. Ok, entonces, si nosotros podemos encontrar algún fármaco que pueda frenar, retardar el deterioro del cartílago, estos serían drogas que modificarían la enfermedad, como los DMOADs. Y por otro lado, haría que el paciente tenga menor incapacidad funcional para desplazarse. No existe actualmente un medicamento que modifique el progreso de daño o el curso del daño del deterioro del cartílago, como vamos a ir viendo más adelante. La osteoartritis, entonces, vamos a encontrarlo en personas mayores, no en personas jóvenes. Se ve que, por ejemplo, a través de OMS en estadísticas es la cuarta causa de discapacidad más en mujeres que en varones. Y es más frecuente entre los 50 y 60 años de edad, donde inicia el proceso de los síntomas clínicos, que es el dolor. Existe una diferencia de presentación, siendo la artrosis de rodilla y de manos mucho más común en mujeres y siendo la artrosis de cadera mucho más común en varones. ¿Ok? Podemos ver si a un grupo de pacientes de 55 años, jóvenes todavía, les tomo placas radiográficas de rodilla, voy a encontrar que el 80% de ellos presentan alguna evidencia de pinzamiento o deterioro del cartílago, pero solo el 10% de ellos se quejan de dolor. ¿Ok? En la minoría de los pacientes son solamente artrosis de un solo lado, o sea, 6% de ellos generalmente son monoarticulares. Lo más común es que sean poliarticulares en los pacientes porque tienen afectación tanto en manos, rodillas y caderas. La prevalencia se ve, por ejemplo, en pacientes por encima de 65 años, que la gran mayoría van a presentar nódulos artrósicos en las interfalángicas, 60% de ellos nódulos de Hebert y Bouchard, seguidos de la osteoartrosis de rodillas en un 33% y por último una osteoartrosis de cadera, o disculpe, osteoartritis de cadera en un 5%. Si vemos en la parte del dolor, cambia un poco las frecuencias. Uno esperaría que tenga mayor dolor en manos porque es mucho más frecuente. El dolor en manos solamente se representa en el 15%, mientras siendo la rodilla las que más quejas y las que más consultas van los pacientes a reumatología, representando el 50% de ellos presencia de dolor al desplazarse. Gráficamente podemos ver que los comportamientos, por ejemplo, en una prevalencia de artrosis en mujeres y varones, la curva siempre es mucho mayor en el lado femenino, siendo las artrosis de manos las más comunes, seguidas de rodilla y por último cadera. Esa es más o menos la tendencia de la curva. En el caso de varones, la curva es mucho más baja, más plana, pero a nivel de caderas podríamos decir que son casi equiparables. Su incidencia de la osteoartritis que se da más frecuentemente en rodillas, que son las quejas más frecuentes que viene el paciente a la consulta, seguida de cadera y por último la osteoartritis de manos. ¿Qué factores están asociados a la presentación de la osteoartritis?
Si sabemos que este problema tiene que ver con un deterioro de cartílago, entonces la vejez, la edad o los años es el principal factor de riesgo que se puede dar en esto como parte de la patogenia de esta enfermedad. Entonces, el factor edad, desgraciadamente, es inmodificable. Por más cirugías que un paciente se pueda hacer desde el punto de vista externo, la edad va a seguir pasando la factura a muchos tejidos y los cartílagos no es la excepción en esto. El otro factor importante es el sobrepeso. Se ve que los pacientes que tienen un índice de masa corporal por encima de 25 tienen ya casi el doble de riesgo relativo para presentar artrosis. ¿Ok? El hecho de ser mujer, parece que los factores hormonales juegan un papel importante también para la presentación de osteoartrosis y la actividad que uno desarrolla. Actividades de uso competitivo, uso repetitivo, uso de, por ejemplo, de sentadillas, cuclillas, maratones, bicicletas o deportes como el fútbol pueden originar pues que la actividad física del paciente repercuta en los cartílagos articulares de rodilla y caderas. Por lo tanto, la actividad física también juega en contra. Y las lesiones traumáticas por caídas, por fracturas, lesiones condrales, etcétera, etcétera, también originan entonces como un factor importante para que el cartílago se deteriore. Y alteraciones ya de nacimiento, malas alineaciones, displasias, pinzamientos o alteraciones de la pisada pueden también jugar un papel importante para que la artrosis se presente en la área donde existe una alteración de la alineación. El factor que no podemos modificar, desgraciadamente, son los factores genéticos. Y en ellos hay muchos trabajos y estudios donde los pacientes de padres con artrosis en manos van a ver herencia para la presentación del mismo cuadro, lo mismo para la artrosis de columna. Entonces, estamos hablando de factores que podemos modificar y factores que no podemos modificar. Dentro de los factores que, por ejemplo, no podemos modificar, se encuentra la edad, el sexo, la raza, la densidad mineral, las hormonas sexuales, factores genéticos que tienen que ver en un paciente o una susceptibilidad en un paciente para desarrollo de una artrosis, que esta puede ser generalizada o puede ser localizada, puede ser grave o puede ser leve. Estos otros factores que sí se pueden modificar, ya sea con prácticas de deportes adecuados, mejoramientos de masa musculares, corrección de malas alineaciones articulares, sobrepeso o inclusive el sedentarismo, pueden beneficiar para que el paciente no se desarrolle una osteoartritis intensa conforme avance los años o la edad. Entonces, el daño principal se va a dar a nivel del cartílago. Aquí podemos identificar, por ejemplo, una estructura cartilaginosa, los condrocitos que se encuentran inmersos dentro del cartílago articular, lo rosado, todo lo que es matriz extracelular, y podemos identificar también algunas lesiones en el borde ya del cartílago por la fricción que sucede. Vamos a ver cómo se comportan estos cartílagos. El 80% del cartílago es agua, ¿ok? Y este componente hídrico ayuda para poder desplazar las fuerzas de tensión que se originan a la presión del cartílago, en el salto, en el caminar, en rodarse. Si no hubiera líquido, entonces el cartílago sería casi de la misma densidad del hueso. ¿Ok? Entonces el mayor componente es agua. Un 30% son componentes sólidos de naturaleza proteica, colágenos y proteoglicanos. Y solo un 2% es la presentación de elementos celulares, principalmente el condrocito que se encuentra dentro del cartílago articular. Cada uno de ellos juega un papel fundamental, importante, elemental para mantener la integridad del cartílago articular. Entonces podemos dividirlo así: elemento celular, condrocito, elementos proteicos, fibras colágenas y proteoglicanos, y la parte acuosa o hídrica que se va a estar dentro del cartílago articular. Cada uno de estos actores tienen una función principal.
para el desplazamiento. Aquí vemos una articulación que está separada, que ahí está en reposo. Aquí ya comienza el movimiento articular, va a haber contacto y seguido nuevamente un reposo. Esto es lo que normalmente ocurre en cada pisada o cada caminada que damos nosotros. ¿Ok? Entonces, si tenemos componentes, tanto celulares, proteicos y agua, ¿cómo esto va a originar entonces una alteración a nivel de lo que es la dispersación de fuerzas? El cartílago tiene esa capacidad de soportar el peso, el sobrepeso, la presión al momento de caminar y saltar. Esta capacidad tiene que ver con la compresión y la expansión de la estructura química propia del cartílago articular. Y esto, las zonas más comunes de presión son pues rodillas, caderas. La fisiopatogenia de la artrosis en manos es de otro tipo porque aquí no tiene presencia de soportes de peso, como sí ocurre a nivel de rodillas y caderas. Empecemos entonces con los condrocitos. Esas células van a ser los responsables de la producción de matriz principal del cartílago. Estamos hablando de fibras colágenas y de proteoglicanos. El cartílago debe tener una cantidad adecuada de agua que se encuentren entre estas fibras colágenas y proteoglicanos para que den una expansión de forma adecuada. Estas fibras colágenas, si lo queremos poner en el contexto, por ejemplo, de una estructura de una casa, podremos decir que las colágenas vendrían a ser las vigas y las columnas de una casa y los proteoglicanos vendrían a ser las paredes o los ladrillos que conforman esas vigas y columnas, de tal manera que los proteoglicanos tienen una función quimioatrayente del agua, disculpen, tienen una función hidrofílica de poder atraer agua. Y estas moléculas hídricas que están metidos entre la colágena y los proteoglicanos es lo que va a mantener un cartílago de forma hidratada, indemne y que permita la expansión. Cuando un cartílago entonces tiene una cantidad adecuada de agua, existe entonces o una excesiva cantidad de agua, podríamos decir que este cartílago está sobrehidratado y esto no es bueno porque una sobrehidratación del cartílago va a originar entonces una edematización. Y este edema que se origina va a volver al cartílago mucho más frágil, va a haber mayor superficie de contacto y por lo tanto mayor roceamiento y esto va a originar destrucción y efacelación de las superficies cartilaginosas. Por lo tanto, el cartílago al atraer agua va a ejercer un equilibrio tanto en las fibras colágenas y los proteoglicanos, evitando que el cartílago se hidrate. Vamos a ver esquemáticamente cómo se da esto. Entonces, y el otro elemento importante es el condrocito, que se va a encargar de la producción de estos proteoglicanos, que son componentes importantes del cartílago articular. De la misma manera, expansión del cartílago, compresión de cartílago, expansión de cartílago, efecto mecánico que se da de forma constante. Las estructuras internas que podemos visualizar como estas fibras colágenas en forma de arco y las fibras superficiales, que son fibras generalmente horizontales a la superficie. Sirven como vigas y sirven como columnas a nivel del cartílago. ¿Qué sucede? También existe compresión y expansión del cartílago. De esta manera que la colágena dispersa las fibras de compresión que se da al ejercerse presión y fuerza sobre estas zonas cartilaginosas. Esto lo hace constantemente, lo hace todo el día en los pacientes cuando hay desplazamiento, ya sea para deporte, ya sea para el día a día, al caminar o correr, bajar o subir escaleras. Pero ¿qué función tienen las proteínas como los proteínglicanos? Estas proteínas producidas por el condrocito se van a unir también al cartílago articular y tienen una función de atraer agua. Son hidrofílicos. Por lo tanto, estas moléculas de agua que van a atraer estos proteoglicanos van a mantener un cartílago totalmente hidratado y contenido dentro de unas estructuras de colágena, de tal manera que podemos graficar de esta manera al cartílago articular.
moléculas hídricas, proteínas, fibras colágenas que se van a expandir y se van a comprimir constantemente. ¿Qué sucede en una osteoartritis si eso es lo normal que ocurre en una persona? Vamos a encontrar que en una osteoartritis la función de la célula cartilaginosa se comienza a alterar. Y al alterar su función celular, entonces la matriz tanto de producción de proteoglicanos y colágenas se comienzan también a formar de manera inadecuada. Entonces, ¿qué sucede? Al no tener continuidad de fibras colágenas o pocos contenidos de proteoglicanos, va a haber una sobrehidratación del cartílago y este edema de cartílago va a originar entonces mayor expansión de superficie y por lo tanto mayor rozamiento. Podemos graficarlo de esta manera. Fracturas o ausencia de fibras colágenas, como vemos, menor cantidad de proteínas hidrofílicas va a originar entonces que las moléculas se hinchen, haya mayor acumulación de agua, mayor edema, y lo que va a originar entonces, al tener mayor expansión del cartílago, las estructuras de las colágenas superficiales van a originar entonces mayor contacto, mayor fractura, mayor ruptura, y el paciente comienza a presentar cambios como los que podemos observar acá. En la izquierda tenemos el cartílago que ya se lo presenté, un cartílago normal, y vamos a encontrar daños o fracturas de cartílagos con alteración de sus estructuras de las fibras colágenas y elementos celulares. Un cartílago totalmente dañado. ¿Cómo se dan estos cambios? Tenemos el efecto mecánico, la lesión mecánica, microfrisuras, fibrilación, microfracturas de cartílago. Activación de los condrocitos. Por lo tanto, va a haber el condrocito frente a estos cambios de fisuras o rupturas, va a querer reparar ese defecto y va a haber intentos de reparación de parte del condrocito, de tal manera que esa reparación va a ser insuficiente y va a ser desordenada también. Por otro lado, la ruptura o disrupción de la matriz pericelular. Por lo tanto, los condrocitos comienzan a fallar en su función, una disregulación de los condrocitos. Va a haber mayor destrucción o degradación contra menor reparación y por lo tanto, al haber menos reparación, menos formación de colágenos, aumento de enzimas destructivas como las agracanasas, las metaloproteinasas también, y esto va a originar entonces producción de radicales libres y quimioatrayentes como citoquinas o quimioquinas hacia la zona donde se está ocurriendo todos estos cambios destructivos. Por otro lado, se va a ver factores que van a estimular el crecimiento vascular, como el BEF, por ejemplo, que incrementa mayor cartílago calcificado y mayor formación de vasos sanguíneos. Y por lo tanto, estos cambios que se van a ir dando en la membrana sinovial y también a nivel del cartílago, va a originar menor resistencia de cartílago, pérdida de cartílago y destrucción o producción de productos de degradación del cartílago conocidos como DAMS, que estos son también estimulantes para incrementar mucho más la liberación de citoquinas, va a originar también procesos inflamatorios y por lo tanto, de ahí viene la denominación que en osteoartrosis, que se pensaba que todo era desgaste o destrucción, existe también cambios inflamatorios en este proceso destructivo. Y por eso la denominación actual de una osteoartritis. Hacia el lado izquierdo podemos identificar un cartílago articular sano. Podemos ver, por ejemplo, las estructuras celulares cada vez menores hacia la superficie, mayor concentrado de elementos celulares en las partes basales. Existe una línea marcada de transformación entre el cartílago y el hueso. Aquí podemos ver ya a partir de esta línea del cartílago calcificado hacia abajo, ya el hueso subcondral, con la presencia de lesiones, con la presencia de, disculpen, de grasa a nivel de las porosidades también en el hueso y que estos cambios se van a dar, miren, con incremento de la vascularidad, se van a dar también reducción de los poros, alteración de la línea marcada de separación entre el cartílago y el hueso,
pocos elementos celulares, fracturas del cartílago, formación de cartílago nuevo, o sea, toda una estructura totalmente desequilibrada que a la larga esto va a originar mayor inflamación. Traducción clínica en el paciente, dolor. Entonces, la alteración del hueso subcondral va a dar paso a la formación de quistes óseos o quistes subcondrales. Estos quistes subcondrales podrían expresar necrosis del hueso en esa zona por debajo del cartílago articular y tiene que ver directamente con la activación osteoclástica. Los osteoclastos tienen una función de reabsorber hueso, por lo tanto, juegan un papel fundamental a nivel del hueso subcondral produciendo esas modificaciones. Y por otro lado, la condrogénesis o los condrocitos que quieren formar cartílago, produciendo condrogénesis, esos, esos desmanes de cartílago que se están formando se van a osificar en la zona endocondral, produciendo entonces los famosos osteofitos que se ven en las placas radiográficas. Y aquí podemos ver cartílago, aquí zona cartilaginosa en rojo con sus condrocitos, hueso subcondral, aquí tenemos el hueso, hueso subcondral, el borde, aquí está la membrana sinovial, en una articulación totalmente sana. Ya cuando los cambios de artrosis se comienzan a dar en los pacientes, vamos a ver que zona de reparación de poner más cartílago en los bordes va a originar que a la larga estos cartílagos o este cartílago se osifique, dando formación a los osteofitos que generalmente son marginales en estos pacientes. La membrana sinovial tiene un papel también importante aquí. Claro que sí. Algunos dicen que el proceso inflamatorio deviene desde la membrana sinovial para que ocurran los daños a nivel de los condrocitos, pero se sabe que todavía dónde está el problema principal parece que es en los efectos mecánicos que se dan a nivel celular del cartílago. Pero la membrana sinovial también juega un papel importante porque esos cambios que se dan en los elementos o en la matriz del cartílago va a originar inflamación o sinovitis y esto se expresa con un crecimiento de la sinovia, una hiperplasia, y también va a haber migración de elementos celulares, principalmente linfocitos T y linfocitos B. Estas moléculas o productos de degradación de cartílago, conocidos como patrones moleculares asociados al daño, también conocidos como DAMS, que pueden ser parte de los agrecanes y aluronatos que van a originar inflamación en la membrana sinovial, van a originar entonces alteraciones de los receptores TOL y también alteraciones de los factores de transcripción kappa beta. Estos de acá van a responder con la producción de citoquinas inflamatorias, las más conocidas, interleuquina 1, que se ve también en artritis reumatoide, factor de necrosis tumoral alfa, que también se ve en artritis reumatoide, interleuquina 6, también en artritis reumatoide, e interleuquina 15. Esto quiere decir que todas estas citoquinas que son inflamatorias, que se ven en otras patologías inflamatorias, también la vamos a encontrar en osteoartrosis. Y la pregunta sería, ¿y por qué no vemos artritis como en los pacientes que tienen artritis reumatoide? La cantidad de citoquinas que se producen a este nivel no son tan exageradas como las que vemos en las artritis inflamatorias. Existen pocas cantidades de citoquinas que producen inflamación que va a ser suficiente para originar daño y destrucción del cartílago articular. Y otras citoquinas que podemos mencionar como interleuquina 8, el CCL5, CCL19 también. Gráficamente podemos ver, entonces, aquí tenemos el hueso subcondral, tenemos en celeste el cartílago articular, tenemos el condrocito comienza a sufrir cambios oxidativos, muerte celular programada, alteraciones de nitrógeno, producción de moléculas que tienen que ver con la producción de metaloproteasas, destrucción del cartílago. Estos productos de degradación de cartílago van a originar entonces un círculo vicioso de mayor producción de otros elementos celulares, migración de citoquinas, adipoquinas, membrana sinovial que se va a ver comprometida en procesos inflamatorios.
Y entonces entramos en una cascada de destrucción e inflamación continua. Alteración de los condrocitos, proliferación, producción de enzimas destructivas, agrecanasas, destrucción del cartílago. Estos van a originar inflamación en sinovia, van a originar productos o citoquinas inflamatorias que van a originar mayor destrucción del cartílago. Los osteoblastos entran también a tallar, los osteoclastos para lo que es degradación del hueso subcondral, metaloproteasas, plasminógeno, plasmina, o sea, todo un proceso inflamatorio en el cartílago que termina a la larga en destrucción de la zona o daño del cartílago articular. ¿Hasta ahí alguna pregunta en relación a la fisiopatogenia de la enfermedad? ¿Está claro? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Algo que haya quedado de repente flotando? ¿Alguna duda? No, Ok, todo claro hasta ahí. ok. Entonces, clínicamente se traduce entonces este cuadro en un dolor. Y el dolor articular es la zona que generalmente está sufriendo el deterioro o la degradación del cartílago. Recordemos que el dolor es de naturaleza mecánica. Los pacientes con osteoartrosis nos van a decir que la persona presenta dolor solo cuando se desplaza o cuando empieza el movimiento, porque el paciente con artrosis que está sentado, el paciente con artrosis que está inmovilizado, no siente dolor. Pero ustedes van a ver que los pacientes que tienen artrosis se quejan del dolor en las noches muchas veces. En las noches por el frío, de repente por el cambio de clima, se van a quejar de dolor y que mejoran a veces abrigando la articulación. Las causas de dolor en un paciente con artrosis no tiene que ver directamente con el cartílago. A- Acuérdense que el cartílago no le llega vasos, acuérdense que el cartílago no le llega nervios. Por lo tanto, un cartílago es avascular y es aneural. Si uno hinca con una aguja el cartílago, no causa dolor, ¿ya? Y tampoco causa sangrado. Por lo tanto, la causa de dolor en una articulación artrósica va a depender de las estructuras o de las terminaciones nerviosas a donde llegan ciertas estructuras. ¿Dónde llegan? A la cápsula articular. El desplazamiento del hueso, el líquido que puede ejercer presión, dilatación, puede originar irritación de los nervios que llegan a la cápsula articular y por lo tanto generar dolor. Las microfracturas que están ya en la zona ósea, ahí ya tenemos la zona de nervios que están en el periósteo, pueden originar también dolor. Las estructuras que están alrededor que también se pueden inflamar, como las bursas, los ligamentos, las dilataciones vasculares que se llegan hacia la zona de la articulación, pueden originar dolor, mala alineación como deformaciones o malas posturas pueden originar también dolor y sumado a situaciones emocionales como ansiedad y depresión, pueden originar umbrales del dolor más alto o más bajo. Y también el fenómeno inflamatorio en sinovia, donde si llegan nervios, puede originar también dolor. Por lo tanto, el dolor es el síntoma más importante en esta patología. Dolor articular, nos hemos cansado de decir que es de tipo mecánico en personas de edad más avanzada y que y que a mayor deterioro de la artrosis puede originar mayor dolor. Esto no siempre se da. El dolor no es causado directamente por daño del cartílago porque no tiene nervio y tampoco sangre. Y el otro síntoma principal fuera del dolor es la presencia de rigidez. La rigidez no debe durar más allá de 30 minutos. ¿Cómo podemos diferenciar? Ayer mencionaban en clase, este, cómo diferenciamos o diagnóstico diferenciales de una artritis reumatoide y mencionaban la artritis psoriásica, mencionaban la osteoartritis, mencionaban otras artritis inflamatorias. Pongamos aquí en un contexto dos patologías bastante frecuentes, como la artritis reumatoide y la osteoartritis. ¿Ok? ¿Cómo podemos
tener similitudes y diferencias. Uno, la primera diferencia es la edad. Osteoartrosis vamos a ver en gente mayor, osteoartritis artritis reumatoide en gente joven. La distribución de componentes articulares. La artritis reumatoide afecta todas las articulaciones, con excepción de las interfalángicas distales y la zona dorsolumbar, incluyendo articulación sacroiliaca. Puede tomar la zona del cuello en artritis reumatoide por una alteración de la articulación atlantoaxial, pero la zona axial, principalmente dorsal y lumbar y sacroiliacas, no es tomado por la artritis reumatoide. Primera diferencia, la osteoartritis sí me puede dar componentes de inflamación a nivel de lo que es la columna con los famosos osteofitos, ¿no? Mal llamados picos del oro a nivel de columna. ¿Ya? Otra diferencia fundamental es que las interfalángicas distales que no son tomadas en artritis reumatoidea sí son tomados fácilmente con los nódulos de Heberdine en los pacientes con osteoartrosis de mano. ¿Ya? Ahí hay otra diferencia. Después, las demás articulaciones que muchas veces dañan en artrosis son, aparte de manos, la rodilla, la cadera, la columna. En cambio, yo no voy a encontrar osteoartritis a nivel de muñecas, no voy a encontrar osteoartritis a nivel de codos, no voy a encontrar osteoartritis a nivel de hombros, tampoco en tarsos ni a nivel de los metatarsos. Entonces, las áreas más comunes que la osteoartritis afectan son rodilla, cadera, columna y manos. En cambio, la artritis reumatoidea, como ustedes verán, toman todas las articulaciones exceptuando las que le mencioné, las interfalángicas distales y columna, pero me puede tomar rodilla, tobillo, metatarsos, hombro, codos, etc. Y otro punto importante de diferenciar entre uno y otro es la rigidez que se presenta. Pacientes con osteoartritis tienen una rigidez que no va más allá de los 30 minutos, mientras que los pacientes con artritis reumatoide tienen una rigidez que superan la hora y que pueden ser inclusive de acuerdo al grado de intensidad todo el día. Un minuto, muchachos. Voy a conectar mi cargador porque se está dando mi batería. 30 segundos, por favor. Ya, ok. Eh, ¿Cómo clasificamos la osteoartritis? Podemos hablar de una osteoartritis primaria y una osteoartritis secundaria. Las osteoartritis primarias pueden ser de una sola área, por ejemplo, osteoartritis de rodilla, cuyo término a veces le dicen gonartrosis, ¿ya? Para gona es rodilla, para más o menos ubicar dónde está el problema. O puede ser de una sola ubicación como la cadera, donde se denominaría coxoartrosis. ¿Ok? Entonces, estas localizaciones pueden ser de una sola área o pueden ser de todas las áreas, denominadas generalizadas. O sea, puedo tener osteoartritis de manos, al mismo tiempo osteoartritis de rodilla y al mismo tiempo osteoartritis de cadera. De tres áreas a más, estamos hablando de una osteoartritis más generalizada y por lo tanto puedo tener dolor en esas estructuras mencionadas. Artrosis primaria. Artrosis secundaria. Las artrosis secundaria tiene que ver un factor que está originando daño en el cartílago, que no es propio de los factores genéticos, que no tiene que ver directamente con la edad, que no tiene que ver directamente con la progresión de daño que se va a dar a nivel del colágeno o de las proteínas. No. Aquí tenemos una causa secundaria que me va a originar artrosis. ¿Cuáles son las principales causas? Son las inflamatorias. O sea, todo paciente que tiene, por ejemplo, una artritis como la reumatoide, una artritis juvenil, una espondiloartritis o una artropatía por microcristales,
me van a originar por el proceso inflamatorio dentro de la articulación daño indirectamente al cartílago. Entonces, todas las artritis inflamatorias no tratadas o maltratadas van a terminar en una artrosis secundaria. Por eso vamos a ver que muchos pacientes con artritis reumatoidea que no han seguido un tratamiento terminan con las articulaciones totalmente pegadas, destruidas con el cartílago dañado. ¿Ya? Es importante entonces tener en cuenta que debemos controlar estas enfermedades inflamatorias para evitar una artrosis de forma temprana. Acá un paréntesis. Si sabemos que la artritis reumatoide aparece o se presenta en personas, en mujeres jóvenes con más frecuencia, 25 años, por decir, y no son tratadas, al, al, al segundo año ya se van a ver cambios importantes de daño de cartílago. Es más, al primer año ya hay presencia de erosiones cuando no tenemos un paciente que son tratados tempranamente. Quiere decir que en los siguientes 5 años, estamos hablando, si empezó a los 25 y estamos 5 años después, estamos hablando 30 de un paciente con un mal tratamiento de una artritis reumatoide, puedo encontrar cambios artrósicos ya en la articulación dañada. ¿Ok? Entonces es importante controlar el proceso de inflamación. Sigamos. Otra causa secundaria son las enfermedades metabólicas. Cristales de monoerato sódico, la gota, cristales de pirofosfato de calcio deshidratado, condrocalcinosis o CPPD o pseudogota, alteraciones hormonales como cromegalia, alteraciones metabólicas como cronosis, Payet, diabetes mellitus, todas estas condiciones crónicas de enfermedad pueden originar una artrosis mucho más temprana que la programada normalmente en personas mayores. Las alteraciones anatómicas como genusvalgo, escoliosis, luxación de caderas, dismetría de miembros, necrosis avascular, displasias, hipermovilidad, pueden originar también artrosis más tempranas en los pacientes y las lesiones traumáticas como las fracturas, operaciones de meniscos, ruptura de ligamentos también van a llevar a una artrosis temprana en los pacientes que lo sufren. ¿Ok? Entonces, a esta vamos a denominar artrosis secundarias. ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo diferenciamos? Porque a veces uno encuentra que la artrosis primaria, uno espera encontrarlo en una persona de 50, 60, 70, 80, 90 años de edad. Pero si yo encuentro cambios artrósicos en una persona de 30 años, de 40 años, debo sospechar que existe alguna de estas condiciones que me ha originado un deterioro temprano del cartílago. Y los cuadros clínicos más comunes, como ya se ha mencionado, son artrosis en manos. Aquí tenemos nódulos de Everdeen o Heberdeen, ¿no? Aquí también nódulos de Heberdeen. Podemos apreciar algunos nódulos de Bouchard en manos. Aquí también tenemos nódulos de Bouchard. La gonartrosis o artrosis de rodilla, con alteración, inclusive aquí vemos un varo que se está produciendo, mala alineación. Artrosis en la base del primer dedo, conocido como risartrosis. ¿Qué encontramos al examen físico? Entonces, síntomas, dolor y rigidez, examen clínico, dolor a la palpación, puede haber tumefacción de la articulación, poco derrame articular o ausencia de derrame. Y lo que muchos pacientes nos dicen, y podemos escucharlo y palparlo, son los crépitos o los crujidos articulares que se ven, que es diferente a los conejos que le dicen. Los conejos son un poco de incongruencia articular que encajan y desencajan la articulación, pero los crépitos o los crujidos son mucho más finos, ¿ya? Que me está indicando que existe un rozamiento de estructuras articulares superficiales. Y obviamente el paciente va a tener limitación del rango articular o limitación del movimiento articular, ya sea para desplazarse en el caso de la artrosis de rodilla y cadera. En cambio, la artrosis de mano, vamos a encontrar cambios importantes de engrosamiento. Generalmente estos nódulos son duros. Estos nódulos que tenemos acá, no hay presencia de líquido como lo vemos en los pacientes con artritis reumatoide, donde sí se palpa inflamación.
Estos nódulos de Heber de Bouchard se identifican fácilmente y si tiene un contexto genético de padres y madres con nódulos, también los hijos lo pueden tener. Algo peculiar que en la base del primer dedo, la articulación carpo-metacarpiana, se produce también un deterioro y más ahora estamos viendo más cuadros, probablemente por el tema del celular, la presencia de risartrosis. 58% en una encuesta de NANES 3 en pacientes por encima de 60 años presentaban nódulos de Hebert y 30% presentaban nódulo de Bouchard y cerca de un 20% presentaban artrosis del pulgar o la base del pulgar. ¿Cómo llegamos a un diagnóstico de artrosis de mano? Existen criterios clasificatorios para artrosis. Yo no se lo voy a poner ahí en la diapositiva, pero no sería tan engorroso como los criterios que sí para nosotros son más importantes para un lupus, para una artritis, para una esclerodermia, para otras enfermedades sistémicas. Yo creo que cuando hemos empezado la presentación, hemos definido la artrosis como una definición clínica y una definición radiológica. Y es que la radiología nos ayuda a nosotros mucho más para poder hacer el diagnóstico, pero hay también que tener en cuenta que existen criterios clínicos para definir artrosis de mano, dolor y rigidez en manos, muchos días durante el mes, cuando hay una deformación en más de 2 articulaciones de las 10 articulaciones de las manos, que no haya inflamación en las metacarpofalángicas, o sea, menos de 2 metacarpofalángicas, porque esta inflamación en metacarpofalángicas, que es más común en artritis reumatoidea, excluiría la presentación de una artrosis. Igual las deformaciones que son los nódulos que se ven en interfalángicas distales, sobre todo en segunda y tercer dedo, deformaciones en una o 10 articulaciones de las 10 seleccionadas en manos y una combinación de criterios, ¿no? Hay un diagnóstico si tiene la combinación de los 4 primeros criterios o que hay combinación de los 3 primeros criterios más el quinto criterio, nos da una sensibilidad y especificidad alta, ¿ok? Igual existen criterios para artrosis de cadera, igual existen criterios para artrosis de rodilla. No lo voy a mencionar, solamente hay que rescatar de los criterios siempre el tema de rigidez, que debe ser de no más allá de 30 minutos, ¿ya? Y de acuerdo a la zona donde se encuentre la artrosis, va a haber dolor y limitación, y radiográficamente podemos encontrar pues la presencia de osteofitos. Entonces, la radiografía sí me sirve mucho para el diagnóstico de la enfermedad. Y aquí tenemos que mencionar, por ejemplo, los cambios que se van a dar en las placas radiográficas. La radiografía tiene una baja sensibilidad, sobre todo porque no se puede apreciar la pérdida temprana del cartílago. Cuando uno dice, el paciente viene, me duele la rodilla, le toma una radiografía y dice, no, yo lo veo todo bien, pero eso yo es porque no estoy viendo el cartílago articular. Pero si le saco una resonancia magnética, probablemente que sí tiene evidencia de cartílago, puedo ver ya cambios estructurales del cartílago que no lo estoy viendo en una placa simple de rodillas. Pero sí se puede ver los espacios articulares y es ahí donde cabe la importancia de una radiografía simple por el estrechamiento asimétrico que se va a dar, la formación de osteofitos y la esclerosis de la zona de hueso subcondral. Vamos a ir viendo o identificando algunos de ellos. Aquí tenemos, por ejemplo, 2 rodillas con artrosis. Tenemos una separación adecuada de estructuras óseas perfecta hacia el lado lateral, pero con un pinzamiento o pérdida del espacio articular en la parte medial de la rodilla. Cambios o en blanqueamiento de la zona del hueso subcondral, conocido como esclerosis del hueso subcondral. Entonces, pinzamiento asimétrico con esclerosis, radiográficamente, esto es una artrosis de rodilla. Lo mismo para la otra rodilla, pinzamiento, que no es tan severo como el anterior, existen grados menores. ¿Ok? Aquí nos sirve para ver que también en esta zona se ha formado hueso nuevo, que vendría a ser los osteofitos marginales. Aquí se pueden ver más claramente osteofitos como estos de acá, grandes, enormes. Debemos también identificar que en la rodilla existe un espacio articular que se conoce como espacio retropatelar, donde tenemos la articulación de la patela con el fémur, conocido como
articulación retropatelar o también patelofemoral, quieran llamarlo, en la cual también este espacio tiene un juego para que la rótula se desplace de arriba hacia abajo en los movimientos de flexión y extensión. Aquí vemos una rótula con osteofitos pegada a la zona del cóndilo femoral. Entonces, ¿qué vamos a identificar en una radiografía? Primero, el espacio, si está reducido, si es de forma simétrico o asimétrico. Segundo, si hay formación de hueso nuevo, conocido como osteofitos. Tercero, si a nivel de la zona del hueso subcondral, que es la zona por debajo del cartílago, se han formado quistes o hay esclerosis del hueso. Y por último, ver si está el hueso alineado o la articulación alineada o está luxada. Aquí podemos ver imágenes radiográficas de cadera. Tenemos aquí la cabeza del fémur, la estructura del acetábulo como parte del hueso ilíaco, ¿ok? Y ya de por sí vemos que la zona del hueso, el acetábulo, tiene una línea blanca bastante marcada, que vendría a ser una esclerosis del hueso de la articulación de la cadera. Por otro lado, se van formando algunas formaciones óseas como los osteofitos. Entonces, tenemos aquí cambios ya de esclerosis dentro de un paciente que tiene dolor al rotar la cadera. En esta otra imagen, podemos ver que la cadera prácticamente no existe, no hay espacio articular, vemos osteofitos o hueso nuevo que se han formado, se ha deformado la cabeza femoral, se ha rotado la cadera inclusive, y esta articulación está totalmente comprometida y dañada. Una artrosis más severa de la cadera, esta es una artrosis menos severa de la cadera. Por lo tanto, a nivel de la cadera, la placa radiográfica también, tan igual como en la rodilla, nos sirve para medir espacios, ver zona de hueso subcondral, ver, identificar osteofitos y esclerosis, que son los cambios radiológicos más comunes que se ven en los pacientes que tienen esta enfermedad. Clínicamente, el paciente se va a quejar de dolor a nivel de la ingle o dolor en la parte medial de la cadera, clínicamente. Hablando un poco de artrosis de mano, creo que ya está bien claro y bien grabado el tema de los nódulos artrósicos en distales conocidos como Heberdin y los proximales conocidos como Bouchard. Radiográficamente se ven imágenes como gaviotas volando, le dicen gaviotas en alas de gaviota, le dicen estos cambios que se pueden dar en interfalángicas y se ven tanto en las proximales e interfalángicas distales, se van a dar. También existe reducción de espacio, existen pinzamientos, hay formación de hueso. Estos nódulos artrósicos que se dan de Bouchard, si ustedes se fijan, son engrosamiento de hueso, que cuando se observan en las manos se ven estos clásicos nódulos. Y a nivel de la base del pulgar, en la articulación carpometacarpiana, ¿cuánto te vas a demorar? Aquí tenemos también una disminución de espacio y destrucción del espacio o del cartílago articular, dando a la formación lo que nosotros decimos una risartrosis. Común porque el pulgar tiene bastante movimiento y bastante juego que va a originar entonces fricción del cartílago y alteración a ese nivel. Una cuarta área de artrosis que se presenta con mucha frecuencia es la artrosis de columna, conocido como espondiloartrosis o también como espondilosis, que es diferente a hablar de espondiloartritis. Ojo, no se confundan. Espondiloartritis, estamos hablando de un proceso inflamatorio en columna que está asociado a espondilitis anquilosante, que está asociado a psoriasis, que está asociado a colitis, que está asociado al Crohn, y en estos existe una naturaleza de inflamación con destrucción que va a llevar probablemente a una anquilosis de columna. Aquí no estamos hablando de esa naturaleza inflamatoria, estamos hablando de un desgaste, un deterioro de los discos que están involucrados, conocidos como espondiloartrosis o espondilosis. Y aquí en la imagen se puede apreciar claramente estos osteofitos marginales, osteofitos grandes que pueden llegar a formar puentes óseos con los
los otros osteofitos del otro cuerpo vertebral. Muchas veces los pacientes que presentan espondiloartrosis o espondilosis de columna están asociados a daño de los discos intervertebrales. Aquí vemos, por ejemplo, pinzamiento del espacio donde debería estar muy bien un disco, como lo vemos acá, o en la imagen lateral se puede apreciar muy bien, este espacio donde el disco no tiene una imagen radiográfica, pero intuitivamente podemos pensar que acá hay un disco intervertebral, aquí el disco se encuentra reducido, ¿ok? Aquí tenemos la formación de un osteofito en vista lateral. Pueden ser únicos, pueden ser múltiples, pueden ser en toda la columna. Aquí vemos formación de osteofitos en muchas áreas o cuerpos vertebrales con daños de los discos intervertebrales. Para terminar, vamos a hablar sobre tratamiento. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Ha quedado alguna duda? ¿Algo flotando? ¿No tan claro? Todo claro, doctor. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hablar sobre terapéutica. El pilar y la base fundamental de todo tratamiento en un paciente que identificamos una artrosis es corregir algún factor que pueda conllevar a un deterioro del cartílago. Si es un paciente con sobrepeso, ponerlo en el peso ideal. Si es un paciente que tiene una masa muscular disminuida, mejorar esa masa muscular, ya sea en muslos, en pantorrillas o en caderas. Si el paciente tiene un estilo de vida sedentario, cambiar ese estilo de vida sedentario. Si el paciente tiene algún factor que puede alterar los elementos celulares, como por ejemplo el humo del tabaco, el alcohol, también hay que modificar el estilo de vida y el tipo de alimentación. ¿Ok? Y también no debemos olvidar que debemos que explicarle al paciente que no sabe nada de medicina por qué se está produciendo y qué es lo que tiene para también bajar el grado de ansiedad y evitar pues y que nos comprenda para ver cuál es el objetivo a donde queremos llegar. Por lo tanto, la base fundamental es la educación al paciente, modificación de estilo de vidas y comenzar a trabajar en ciertos ejercicios y para eso la terapia física nos ayuda enormemente en estos cuadros de artrosis. Ya la terapia física propia en sí va dirigida a varios factores. Uno, controlar, tener un efecto analgésico, mejorar el dolor. Existen compresas calientes, existen compresas frías, existen algunos elementos que usan como ultrasonido, corriente, que pueden originar un beneficio analgésico. ¿Ok? Los masajes, las punturas, acupunturas, incluso, pueden originar un beneficio analgésico en los pacientes que tienen artrosis. ¿Ok? Entonces, la terapia física es un elemento de intervención no no tanto farmacológica, porque no es farmacológica, o sea, no es tanto química, y puede funcionar muy bien en estas primeras etapas. Perfecto. Ya cuando la naturaleza del dolor ya está presente, no hay una respuesta adecuada, he modificado mucho de lo que debería modificar, he trabajado con terapia física, podemos echar mano a los usos de analgésicos como los antiinflamatorios no esteroideos o algunas drogas como los drogas modificadoras de los síntomas, que no son antiinflamatorios, pero que pudieran tener un efecto de calmar el dolor. Vamos a ver a cuáles mencionamos. Por último, siguiendo avanzando en el control del dolor, podemos usar los antiinflamatorios más básicos, con más efectos analgésicos y menos efectos antiinflamatorios, como el paracetamol, o podemos usar antiinflamatorios más potentes, diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, o teniendo en cuenta y en consideración también el uso de los antiinflamatorios más selectivos, como los cosos selectivos, y no es porque sean más potentes, sino porque el paciente con artrosis, al tener un daño crónico, probablemente va a requerir tomar constantemente la medicación y
hay que proteger y hay que evitar los problemas gástricos que se puedan asociar al uso de antiinflamatorios no esteroideos. Y por último, cuando la articulación está totalmente dañada y deteriorada, la cirugía de reemplazo de la prótesis o una prótesis puede ayudar a que el paciente recupere nuevamente sus movimientos o sus desplazamientos. Existen algunas cosas adicionales que nos pueden ayudar. Los tratamientos tópicos, las cremas, los elementos que producen irritación pueden tener un efecto analgésico también en cualquier momento del uso. Igual las infiltraciones o inyecciones intraarticulares, ya sea con viscosuplementación de ácido hialurónico o corticoides, pueden tener un efecto sintomático en los pacientes. Ojo que ninguno de ellos tiene un efecto de mejorar el cartílago. Ninguno de ellos me incrementa el volumen del cartílago. Ninguno de ellos me va a crear cartílago nuevo. Todas las terapias van dirigidas al control de la inflamación y disminuir la progresión de daño en los pacientes. Por ejemplo, el ácido hialurónico podría mejorar la viscosidad del líquido sinovial y por lo tanto menos fricción entre zonas de cartílagos. Los ISADOAs pueden intervenir en un efecto a nivel celular y pudieran tener por ahí, en teoría, a un efecto de beneficio a nivel de la matriz cartilaginosa. Pero no está demostrado que ninguno de ellos ejerzan una mejora de ese deterioro del cartílago que hemos visto en las imágenes. ¿Qué opciones tenemos? ¿Qué nos dicen las guías para el manejo de osteoartritis? Tenemos las guías NICE, las de guías europeas de Exeo, junto con las OARSI, que también son las europeas. El EULAR es de la liga que lo van a escuchar ustedes de lucha contra el reumatismo, y las guías americanas como las ACR. Todas coinciden en el manejo inicial de educación y cambio de estilo de vida, en todas de ellas. Mejorar la parte muscular, la fisioterapia, pérdida de peso. Todos ellos coinciden en lo mismo, que es el pilar que se tiene que empezar en un paciente de tempranamente. Y de ahí comienzan el uso de algunos aditamentos que usan en terapia física, estimulación transcutánea, algunos de repente algunas rodilleras, algunos corsets, algunos aditamentos que pueden producir inmovilización temporal de la articulación y procedimientos ya un poquito de como la acupuntura, algunos están a favor, otros están en contra. Cambios de temperatura, los packs que se dan, por ejemplo, paquetes de calor y frío, también tienen un efecto beneficioso. Los tópicos también de antiinflamatorios no esteroideos tienen también toda coincidencia que en realidad esta primera etapa pueden tener un beneficio importante en el paciente. De ahí nos dicen el uso de paracetamol. Paracetamol. El paracetamol es un antiinflamatorio, ojo, es un antiinflamatorio, el acetaminofén, que tiene más efectos analgésicos que potencia antiinflamatoria. Por lo tanto, al tener menos potencia antiinflamatoria inhibiendo vía de ciclooxigenasa 1, voy a tener entonces que el paciente va a tener menos problemas secundarios al uso antiinflamatorio, o sea, menos gastritis, menos úlcera, menos perforación, menos sangrado. Voy a tener menos deterioro de la parte renal y menos deterioro de la parte cardiovascular. La parte hepática puede tener ahí algún tipo de complicación, ojo, pero eso también se puede monitorizar. El paracetamol, al ser una molécula un poco más noble, tiene un efecto analgésico muy bueno, muy potente, para muchos, para otros no le hacen ni cosquillas, pero hay que saber usar la dosis adecuada de paracetamol. La dosis que se propone va entre 1 a 2 gramos, de entre 1 a 3 gramos de paracetamol al día. Se queda como una propuesta entre 1 a 2 gramos de paracetamol diario para control del dolor. Si el paciente no controla bien el dolor con el uso de paracetamol, se puede usar antiinflamatorios no esteroideos, AINES, ¿ya? Los AINES tienen un efecto más potente sobre la parte inflamatoria. Acuérdense que la fisiopatogenia tiene que ver mucho con inflamación. También tiene un efecto analgésico importante. Pero hay que usar los antiinflamatorios por cortos tiempos. Quiere decir que no lo voy a usar constantemente para evitar el tema
de las complicaciones gastrointestinales y cardiovasculares. De ahí los tópicos como la capsaicina. La capsaicina se encuentran en productos naturales como el ají, como el rocoto. En ellos tienen un efecto irritativo a nivel de la zona cutánea y puede producir un efecto analgésico. Por otro lado, los analgésicos no antiinflamatorios como los opioides se pueden usar y pueden tener un buen control del dolor, pero teniendo en cuenta que los opioides que se usan son generalmente de dosis de potencia baja, no son de potencia media, porque los de potencia media y potencia alta podrían sí originar algún grado de dependencia a los opioides. Después, otros fármacos que normalmente usamos son los inhibidores de la recaptación de serotonina, principalmente la duloxetina. Tienen un efecto también beneficioso en la artrosis de rodillas, ya en muchas guías las presentan como un efecto beneficioso. Y por ahí los productos nutracéuticos o en lo que le dicen los cisadoas, ¿no? Como glucosaminas, condritinas, pudieran tener en algunos casos mucho cuestionamiento que si funcionan o no funcionan, ¿ya? Pero sí puede producir un efecto analgésico para el control del dolor. En muchos, si ustedes ven, están en líneas negativas que en realidad no sirven. Los corticoides intraarticulares, sobre todo en rodillas inflamadas, hinchadas, con mayor proceso inflamatorio, sí tienen un efecto beneficioso para controlar o disminuir la inflamación de esa membrana sinovial. En ellos sí tienen un efecto solo en esas situaciones de inflamación, pueden tener un efecto analgésico importante. El ácido hialurónico también tiene un efecto básicamente de mejorar la viscosidad, por eso le dicen viscosuplementación, para mejorar la fricción de las carillas articulares. Y después otros fármacos que en realidad no tienen parcialmente un efecto como los bifosfonatos, el reserdronato, el estroncio y por último las cirugías, ¿no? Las cirugías de reemplazo. Vamos a ir viendo algunas cosas de cada uno de ellos. El tratamiento. Bueno, algunos evalúan no solamente el tema de la artrosis como tal, sino qué cosa tiene además el paciente, qué acompañante o qué otra comorbilidad tiene. Y eso es importante verlo, porque el paciente con comorbilidad, ¿no? Hay que tener en cuenta que los antiinflamatorios pueden empeorar la comorbilidad del paciente. Por ejemplo, si mi paciente tiene artrosis y además es hipertenso, los antiinflamatorios me pueden incrementar la presión arterial. Si el paciente tiene artrosis y tiene insuficiencia cardíaca, los antiinflamatorios podrían generar empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Si el paciente tiene artrosis y tiene un antecedente de úlcera, me puede originar una nueva úlcera o perforación o sangrado. Si el paciente tiene insuficiencia renal con artrosis, los antiinflamatorios pueden disminuir la tasa de filtración glomerular. Entonces, las comorbilidades es importante identificar para ver qué tipo de tratamiento le puedo yo dar a mis pacientes. Si no tiene comorbilidades, entonces puedo usar la serie de medicamentos que hemos hablado. Pero si el paciente tiene comorbilidades, entonces tomaré de repente algunas cosas que no me causen daño en esos órganos afectados. Esta es una guía de cómo podemos nosotros proceder en un paciente que tiene identificado una artrosis. Clínica o radiográficamente, mi primer paso va a ser manejo no farmacológico, educación, ejercicios, terapia física, seguido de tratamiento farmacológico de acuerdo a lo que yo pueda desear, según las guías ACR, EULAR o ARCIS. Y en ellos podríamos empezar con paracetamol, un analgésico más noble, menos dañino. Si no hay respuesta adecuada, como alternativa podemos usar opioides o antiinflamatorios no esteroideos. Si el dolor no es tan intenso, de repente glucosamina, colágeno, condritina, derivados de paltisoya podrían tener un efecto también de mejorar la analgesia. Y aquellos pacientes que no responden de forma adecuada, deberíamos y que van a requerir uso continuo antiinflamatorio, pensar en el uso de los
COX-2 selectivos, ¿no? En este caso, selicosib y etoricosib. Y si tiene antecedentes gástricos, de repente una protección gástrica como un inhibidor de bomba de protones. Si no hay respuesta de forma adecuada a estas terapias, el uso de infiltraciones, ya sea con corticoides o con viscosuplementación de ácido hialurónico, podría ser una opción. Potenciar la analgesia con opioides. Y por último, un tratamiento quirúrgico como un reemplazo articular en pacientes que fallan a los tratamientos convencionales. Vamos a hablar rápidamente de cada una de las terapias que les he mencionado. Entonces, ya el manejo de la artrosis ya creo que nos hemos cansado de repetir que tenemos que modificar el estilo de vida, modificar la función, aumentar la función física, aumentar la resistencia y fuerza, mejorar la masa muscular, perder peso y comenzar a usar algo de control del dolor, ya sea con termoanalgesia. Los antiinflamatorios, de acuerdo a las guías, tenemos aquí todos estos, desde tópicos, opioides, no opioides, inyecciones intraarticulares, antiinflamatorios, cisadoas. Fortalecimiento. Para artrosis de rodilla, es preferible modificar o incrementar la masa de cuádriceps. Y para eso podemos hacer ejercicios de levantamiento de miembro inferior contra resistencia o con peso en repeticiones que pueden ser frecuentes. Ejercicios hídricos, como por ejemplo natación, favorecen mucho los cuádriceps, ¿no? Estos ejercicios, la caminata inclusive, o la aerogimnasia o el ciclismo sin tensión pueden favorecer también el mejoramiento de la masa muscular en miembros inferiores. Entrando a la parte farmacológica, paracetamol, primera línea de acción, menos toxicidad que los antiinflamatorios. Segunda línea de acción, antiinflamatorios no esteroideos, inhibidores COX-2 si va el paciente a requerir largo tiempo de uso analgésico o antiinflamatorio, sobre todo si el paciente tiene antecedentes o riesgos gástricos que puedan conllevar a un problema de complicación de úlcera o sangrado. Generalmente, los antiinflamatorios se prefieren usar dosis bajas, la dosis mínima que puedan tener un efecto analgésico y siempre tener en cuenta las comorbilidades como los problemas gastrointestinales, renales, cardiovasculares. Y recordar que también los antiinflamatorios tienen un efecto de producir alteración de la agregación plaquetaria y por lo tanto estos pacientes pueden tener equimosis, moretones o sangrado. Este es un estudio, un trabajo comparativo entre un antiinflamatorio no esteroideo como el ibuprofeno y el paracetamol. En ellos podemos ver el beneficio que son casi equivalentes para lo que es la caminata, las escalas de función medida a través de un cuestionario de HAC, dolor en reposo y el dolor al caminar. O sea, tienen por ahí equiparables en muchos de ellos y en algunos el antiinflamatorio supera al paracetamol. Los inhibidores COX-2, como el selecosib y el etoricosib que tenemos actualmente en el mercado, han salido justamente para enfermedades crónicas en las cuales se tiene que controlar el dolor, como la artrosis y como la artritis reumatoidea. Estos inhibidores de ciclo oxigenasa 2, el beneficio es que tiene menos toxicidad gastrointestinal, tiene poco efecto a nivel de la agregación plaquetaria, pero también tiene efectos que tenemos que tener en cuenta que es a nivel cardiovascular y a nivel renal, ¿ya? Los costos es otra cosa que también hay que considerar porque estos inhibidores COX-2 son generalmente mucho más caros que los antiinflamatorios tradicionales. Los opioides. Los opioides saltan como una alternativa cuando el paciente no puede usar antiinflamatorios no esteroideos por las condiciones mencionadas. Los opioides como el tramadol, solos o asociados, no tienen efecto gástrico, por lo tanto no producen úlceras, pero sí tienen efectos colaterales como náuseas, vómitos, sueño o algún tipo de trastorno digestivo como estreñimiento. ¿Ya? Entonces, son muy buenos, pero hay que saber usar y en las cantidades adecuadas.
Otros opioides un poquito más potentes, como la codeína y oxicodona, también pueden tener el mismo efecto analgésico, pero tenemos que tener en cuenta que a mayor potencia opioide va a haber también mayores efectos colaterales, como estreñimiento o alteraciones del estado de la alerta y vigilia en los pacientes. Ya dolores intratables mucho más intensos, parches de morfina, parches de fentanil, que pueden causar pues adicción en estos pacientes y bastante tolerancia, que muchas veces van a requerir dosis más altas del fármaco. Ese es el lado oscuro que de repente los opioides siempre lo van a ver, la mochila que tiene que cargar. Los opioides no es que sean malos, son buenos, pero hay que saber usarlos y en las proporciones y cantidades adecuadas. Agentes tópicos, creo que lo va a pasar, no valdría la pena mencionarlo, pero sí, por ejemplo, las inyecciones. Las inyecciones intraarticulares como corticoides y las inyecciones intraarticulares de ácido hialurónico. La diferencia entre ambas es que el ácido hialurónico generalmente son de costo muy alto. Tiene también un alivio sintomático, mejora la viscosidad, por lo tanto puede mejorar la función articular y requieren en algunos casos dosis múltiples y en otros una sola aplicación anual. No existe evidencia de que esto mejore el cartílago articular, ojo, pero sí tiene un efecto sintomático en los pacientes. Los corticoides, sobre todo, es preferible cuando existen mucha inflamación y mucho dolor articular. No hay que infiltrar constantemente. Los pacientes pueden infiltrarse hasta 3 oportunidades en un año para evitar también deterioro del corticoide a nivel del cartílago y a nivel del hueso subcontral. Antiguamente había una opción que también era el lavado articular. Esos DAMs, esas moléculas de deterioro, todas esas citoquinas inflamatorias que están en líquido sinovial, con el lavado articular lo que se buscaba era barrer todos esos elementos y por lo tanto dejar una articulación sin macromoléculas o micromoléculas que puedan estar originando mayor proceso inflamatorio. Actualmente ya no se realiza por un tema de contaminación, ¿ya? Cuando se hacen los trabajos de evaluación, si es que supera el placebo, parece que no ha demostrado mayor efecto o beneficio que usar un analgésico, pero queda así históricamente como una alternativa en los pacientes. Y las infiltraciones, hay que tener acceso, zonas por donde uno puede acceder. Por ejemplo, aquí en la cadera estamos accediendo por la vía anterior o también podemos acceder por la vía lateral con las inyecciones para llegar al espacio articular de la cadera. Lo mismo en rodilla, existen varias zonas de entrada a la articulación de la rodilla. Aquí el operador está entrando por la zona suprapatelar, entrando al espacio sin tocar la zona ósea ni lesionar el cartílago al momento de hincar. Los ISADOAS, otras terapias artrósicas que no han demostrado todavía aún efecto sobre el cartílago. Vamos a ver que en la teoría suena muy bonito, pero sí tienen un efecto de controlar parcialmente el dolor y puede funcionar como un analgésico o un antiinflamatorio. Y aquí tenemos, por ejemplo, la glucosaminas o glicosamínglicanos polisulfatos, dentro de ellos la glucosamina y la condroitina. Tenemos que los elementos en la fisiopatogenia del condrocito va a sintetizar matriz cartilaginosa. Este cartílago se sobrehidrata, se vuelve frágil y por lo tanto se daña y se erosiona y se rompe. Estas rupturas van a originar liberación de mayores elementos inflamatorios como radicales, enzimas lisosímicas, oxidolíticos, metaloproteasas, interleuquinas, etcétera, etcétera. Todas ellas terminan acelerando el daño del cartílago. Cuando en teoría, la glucosamina actúa inhibiendo los efectos de las enzimas catabólicas y los superóxidos o enzimas lisosomales de tal manera que disminuiría el proceso inflamatorio destructivo para que no aceleren el daño del cartílago. No tendrían un efecto sobre el tema del condrocito, aunque la parte de glucosamina, como elementos de glucosamínglicanos que dependen como sustrato del condrocito, podría uno sospechar que esta glucosamina lo aprovecharía el condrocito para producir mayor matriz cartilaginosa. Eso no está demostrado. Pero sí tiene un efecto antiinflamatorio,
podría tener un efecto metabólico mejorando la síntesis de los proteoglicanos, pero sí se ha demostrado en estudios laboratoriales que inhiben la producción de enzimas catabólicas como las metaloproteinasas y por lo tanto podría mejorar la destrucción del cartílago. Estudios y trabajos comparados contra placebo, por ejemplo, podemos ver que existe menor deterioro del cartílago cuando comparamos con placebo, pero estos estudios hay que evaluarlos todavía con imágenes de resonancia magnética. Otro CISADOA, los fármacos que son los insaponificables de palta y soya. En ellos tenemos la combinación del aceite de la palta y del aceite de la soya en las proporciones de 1:3 y 2:3 de soya. ¿Qué se han encontrado en esta combinación de estos insaponificables? Que tienen un efecto principalmente sobre interleuquina 1 y que además podrían promover la síntesis de colágeno articular. Por lo tanto, al inhibir el efecto antiinflamatorio, podríamos reducir la degradación del cartílago y que consumido con los antiinflamatorios no esteroideos podría reducir el uso de consumo de antiinflamatorios no esteroideos a largo plazo. El colágeno tiene el mismo efecto. Actualmente en el mercado hay colágenos combinados con ácido hialurónico, con vitaminas, con una serie de cosas. En realidad, hay que tomar con muchas pinzas esos fármacos porque el efecto que puedan tener como efecto analgésico sí podría favorecer al paciente. ¿Ya? Y por último, las terapias quirúrgicas, y aquí entran, por ejemplo, lo principal es la sustitución de la articulación, o sea, una prótesis en otras palabras. Pero también se puede hacer artroscopías en las cuales se puede hacer lavado articular, se puede sacar muchos de los detritus dentro de la articulación, se puede hacer un cepillado de la membrana sinovial hipertrófica en ellos y por lo tanto disminuiríamos indirectamente el proceso inflamatorio que ocurre en sinovia. En pacientes con mala alineación de rodillas se pueden hacer osteotomías, se pueden hacer cuñas, se pueden sacar fragmentos de hueso para tratar de alinear la zona articular. Y eso podría ayudar a retardar a la colocación de una prótesis. Resumiendo, podríamos decir que primero, certificar que el dolor que tiene el paciente en una articulación esté relacionado a la articulación por una artrosis y no a una estructura extraarticular, como una tendinitis o una bursitis. Si identificamos que el paciente que tiene dolor es por la artrosis, entonces comenzamos a ver las opciones terapéuticas, empezando de la educación, los ejercicios, la terapia física, pérdida de peso y comenzar a usar analgésicos de potencia baja o más efecto analgésicos como el paracetamol o acetaminofén y los agentes tópicos. Un segundo abordaje podría ser el uso de antiinflamatorios a la falla de paracetamol, inyecciones intraarticulares, uso de opioides y los cisadoas o drogas que modifican los síntomas del dolor. Y por último, lo dejamos la parte quirúrgica, que es el reemplazo articular, ya sea de cadera o de rodilla. Creo que es la última. Sí. No, ya salí de la oficina. O sea, yo puedo. Bien, muchachos. Preguntas. Es importante saber, y los estudios actuales van más dirigidos a justamente encontrar fármacos que actúen en estimular a los condrocitos por un lado para que genere mayor matriz cartilaginosa y por otro lado no se, hay muchos marcadores que se están estudiando que son promotores a mayor deterioro de cartílago.
Se están buscando esos biomarcadores para poder bloquear o evitar mayor deterioro. Hay fármacos que inclusive, como por ejemplo los fibratos que se usan en pacientes con dislipidemias, que tienen un efecto más bien modificador de enfermedad. Hay trabajos y estudios que han demostrado eso. El uso de fármacos como la metformina que se usa en diabetes, por ejemplo, también tiene un efecto favorecedor sobre el cartílago. Y existen otras terapias biológicas que se han intentado, como los anti-TNF o los bloqueantes de interleuquina 1, como el anakinra, tratando de ver la respuesta inflamatoria en sinovia. Algunas muy específicos pueden tener un efecto favorable, pero en contexto general, si lo ponemos en el universo de los pacientes con artrosis, los biológicos no han demostrado ningún efecto beneficioso a ese nivel. Bien, muchachos. Si no hay preguntas, les agradezco el tiempo para haber compartido esta